Bueno, voy a ir compartiendo la filmina y se me escucha. Ahora corrí un poquito más el micrófono, estaba por ahí muy fuerte, muy cerca. A ver, después si me escuchan bien, confírmeme si se escucha y se ve la filmina. ¿Mm? Sí, ingeniero, ambos se escucha y Sí, se ve. sí, estaba muy cerca de adelante. Ahora lo acomodé un poco a estos micrófonos, así se escucha bien. Bueno, vamos a esperar a ver si se junte alguno más, ya vamos a estar. Y vamos a ir comenzando. Nosotros habíamos visto ya las otras formas resolutivas en el cual una se transfería el momento a la columna y se calculaba la columna con flexión compuesta, y vimos recién la cantilever. Después vemos el armado de la base en general, pero ahora vamos a ver primero la forma resolutiva con tensor, que yo le comenté que es la más utilizada. Creo que es la más eficiente y económica de todas. Les comenté también que lleva un tensor, que es un tensor, para distinguir que no es una vía encadenada, sino que tiene que ser calculado, diseñado y armado como un tensor. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es el mecanismo. O sea, acá hay una descripción de los elementos que intervienen. Tenemos el tensor, tenemos que tener siempre una base, porque el tensor va a tirar de esa base, por lo tanto, al ser un tensor tira una tracción sobre esta base, debe haber una base. Si yo no puedo unir ese tensor a una base, no puedo hacer este mecanismo. A veces en los edificios cuando no es muy ancho, tenemos una base acá y otra base acá. Y puede haber o no la del centro. Entonces lo que se hace es un tensor que va de base a base, y si hay una en el centro, lo único que hace, pasa por esa base y se une con la que está en la otra medianera. Entonces el mecanismo es muy eficiente, porque lo que tira, las bases, esas generalmente tienen el mismo esfuerzo en el tensor y en el mecanismo. Entonces es como que esta tira para allá y se equilibra con este. Es decir, las dos bases trabajan una sobre la otra en forma simétrica. Por lo tanto,
es una forma que tiene que tenerla presente si tenemos una base igual en el frente. Si no, tendremos una base siempre central donde aprovechar donde anclar este mecanismo del tensor. Entonces tenemos que tener el tensor y esta base, y después tenemos acá la base propia, que ya es la misma, ¿no es cierto? Vamos a ver que es lo mismo que en el cantilever, o sea, esta ya la vimos, tiene el fuste, la base, la columna, etcétera, y ahora tiene el tensor. Antes de seguir adelante con la filmación, le muestro cómo es armado el tensor, para que tengan bien presente eso. Acá hay una armadura que viene de la columna, baja, y acá esta armadura que viene en esta zona hasta el tensor, hay que calcularla con un momento que no es la columna puede o no tener momento, ¿no es cierto? Va a depender de la estructura, pero esto lo mismo transfiere al fuste un momento, porque ahora vamos a ver cómo es el mecanismo. Entonces, el armado del tensor tiene que estar bien anclado en la columna y la cantidad de armadura que baja por acá se calcula en el mecanismo de la base y no en la columna. O sea, tiene acá una armadura para dar continuidad a lo que vamos a ver que es la línea de tracción. Bueno, pero eso era para mostrarle las armaduras. Además, la armadura tiene que estar anclada adecuadamente en la otra base, porque va a tirar. Entonces, si no le hacemos un buen anclaje y simplemente continuamos los hierros del tensor, que llamamos tensor, hasta la base, y la base tiene su armadura, y esto no tiene una longitud de anclaje acá, el tensor va a fallar. Va a fallar porque se va a salir de la base, se va a arrancar de la base. Recuerden que un hierro que entra en un macizo de hormigón tiene que tener el adecuado anclaje, y bueno, entonces esa armadura del tensor tiene que abrazar a la base porque va a tirar de la base. Lo mismo acá. Bueno, eso era un poco para mostrarle cómo está armado. Ahora vamos a seguir trabajando sobre este tema. Vamos a volver a la filmina esta, donde yo le voy a explicar el mecanismo. El mecanismo fundamental de esto, y lo vamos a ver que hay un par de casos, el mecanismo fundamental es que el momento n por E igual a M, que es el momento que lo exagero así, se lo dibujo, que tiende a hacer este movimiento, ¿ve? Se equilibra con un momento en contra. Lo pongo en amarillo. Tiene que equilibrarse para que no se transfiera a la columna, tiene que haber un momento que lo equilibra. Bueno, acá están los dos momentos, uno N por E y el otro T por la altura del baricentro del tensor a una línea de fondo de la base donde está actuando una fuerza Fs. Entonces, el momento equilibrante es la fuerza del tensor por una altura h y también igual a la fuerza de fricción por la altura h. Es un par, ¿no es cierto? Es decir, el par que genera la excentricidad de esta base lateral se contrapone al par que lo equilibra, que es la fuerza en el tensor por la altura. Entonces, en la medida que nosotros hagamos más profundo el desplante de la base respecto del tensor, que generalmente va a nivel de suelo o algo más abajo, ¿y por qué le digo algo más abajo? A veces puede molestar una instalación y le pueden pedir que lo ponga más abajo al tensor. Más eficiente mientras va más arriba. Entonces, en general, ese tensor está cerca del suelo. Y a medida que profundizamos el sistema de bases, sobre todo la que nos interesa, que es esta, se nos genera una altura h. Esa altura generalmente es de 1,50 m, 1,60 m, es el fondo de la base que estamos construyendo respecto al nivel de piso. Puede estar a 3 metros, también va a trabajar, pero tengan presente que ya les dije que la zona entre la base y el tensor, el fuste, tiene que ser armado adecuadamente. Entonces, mientras más profunda esté la base y más arriba el tensor, más problemático es esto en el sentido que hay que hacer bien las armaduras.
Normalmente, por ejemplo, en el suelo colorado, si es en Noverá, por ejemplo, o donde tengan la provincia donde tienen suelo colorado, a 1,50 m el suelo funciona bien ya el suelo colorado. En general, los estudios de suelo indican que tenemos una tensión adecuada, la parte de arriba se remueve generalmente, tiene unos 50, unos 60, en Oberá se hace normalmente las fundaciones comunes en esa profundidad, y el tensor está a esa profundidad, o sea, está, digo, H es esa profundidad, 50, unos 60, unos 80. En Posadas, la roca en el centro, por ejemplo, les puedo comentar, está generalmente a 1 m, 1,20 m, 80, tiene problemas, está muy cerca, a veces genera problemas, por ejemplo, cuando hacen la fundación, la platea del ascensor, tenemos el problema del sobrecamino que tiene el ascensor hacia abajo y se genera un problema, o sea que la piedra puesta en superficie es un problema. Lo ideal es que esté a unos 40, unos 50. Bueno, pero si le encontramos, por ejemplo, 80 y tenemos que hacer el tensor, bueno, el tensor tendrá desde el baricentro al nivel de fundación 70 centímetros, con lo cual vamos a ver que el tensor da más fuerza, porque fíjense que la ecuación es momento equilibrante, es la fuerza en el tensor por la altura. En la medida que disminuimos la altura, para un mismo momento necesitamos aumentar la fuerza en el tensor, por lo tanto tiene más armadura, etcétera. Entonces, pensemos que en roca, cuando está a 1,20, bueno, el tensor va a estar a 1 m de H va a ser 1 m, y por ahí en el interior, donde hay suelo colorado, digamos, vamos a andar con una altura mayor. Y si están ahí, ustedes pueden decidir cuánto lo pone, y bueno, lo van a poner a 1,50, 1,60, funciona bien el tensor para este edificio. Ahora, cuando hay, por ejemplo, un subsuelo y esta base se va más abajo, ahí tenemos que ver si cuando tenemos un suelo, si el momento lo vamos a cortar a nivel de fundación, por lo tanto el tensor tiene que ir por debajo del nivel de subsuelo, o si va a armarse la columna con flexión compuesta y hacemos una viga de equilibrio arriba o un tensor sobre la losa. Ahí ya podemos hacer el tensor arriba, con lo cual nos va a llevar que todo el subsuelo tiene una armadura importante en las columnas, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos armando el tensor, porque a veces no obtenemos la profundidad abajo en el subsuelo. Entonces el tensor oficiaría dentro de la losa sobre las cocheras, por ejemplo. Bueno, se le van a presentar un montón de situaciones a resolver, y bueno, ahí está el ingeniero que tiene que actuar y ver con su conocimiento, ocupar la técnica apropiada para resolver cada situación con el nivel de seguridad que se requiere, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero estamos que el tensor, vamos a suponer que en suelo colorado estamos a 1,50. Entonces, la fuerza en el tensor, como va a ver con algunos autores, se saca con el momento, que es sobre H. Recuerden que H es del baricentro del tensor hasta abajo, es decir, no es del nivel de piso, es del baricentro del tensor. El tensor generalmente es cuadrado y tiene, por ejemplo, 25 por 25, el baricentro está acá del tensor, entonces está a la mitad, y la profundidad donde actúa la otra fuerza, que ya vamos a ver qué significado tiene, qué es eso, la Fs, está sobre el nivel de apoyo. Entonces ahí la H es la altura entre el baricentro del tensor y el nivel de apoyo. Y es igual a T igual a la fuerza friccional, porque el par requiere la fricción de la base, porque si no, por más tensor que haya, si esto está sobre un jabón, se corre la base, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber abajo una fuerza friccional, que ahora vamos a ver cuál es, que se genera entre la base y el suelo donde está implantado, ¿no es cierto? Ese es el par. Bueno, y entonces el tensor da, así esa sería la fórmula más simple, sacar, y que la van a ver en muchos textos. Ahora nosotros acá en la cátedra estuvimos estudiando el problema, también lo estudian otros autores, hicimos el siguiente planteo que está en muchos autores lo hacen, ¿no es cierto? Pero hicimos una distribución de momentos, ya que sabemos utilizar cross acá, porque en realidad
hay dos posibles mecanismos de esto. O sea, una simplificación es la que yo le dije, en la cual la columna viene, se articula en la base y está el tensor. Este sería el mecanismo que les di recién. Entonces, acá hay como una articulación ahí arriba del tensor. Está admitiendo que no pasa ningún tipo de momento hacia la columna. No hay momento que se transfiera a la columna, pero en realidad la columna y el fuste tienen una continuidad estructural. Por lo tanto, por más tensor que le pongamos, sube momento por la columna. Por más el tensor que le ponga. Ahora, la simplificación es no considerar eso y directamente sacar el tensor, como les indiqué anteriormente. Ahora bien, la base se continúa estructuralmente en la columna, dijimos, hay una continuidad estructural. Y a su vez arriba puede estar articulada en la viga o empotrada, o sea que a su vez considera que tiene continuidad estructural en la primer viga. Es decir, es un mecanismo más real, es así. Es decir, la base se continúa en la columna y puede ser articulado o no arriba, va a depender de la relación de rigidez que tenga la columna con las vigas que están por encima, ¿no es cierto? Entonces acá analizamos dos mecanismos. Uno que está empotrado arriba, ¿ve? Y otro que está articulado. Esto téngalo presente, porque cuando viene a rendir ni se acuerdan de este problema y en realidad hay que analizarlo porque mecánicamente es así. La ventaja que nos da este mecanismo es que lo podemos controlar en la medida que nosotros hacemos más rígido el fuste respecto de la columna. Mientras más rígido es el fuste respecto de la columna, más momento de inercia transversal respecto de la columna tiene, más se asemeja a el mecanismo simplificado que dimos hace un ratito, en el cual el tensor es el momento sobre la altura. Es decir, en la medida que esto, o sea que esto, para exagerando, digamos, con el tensor acá, pero vamos a dibujar bien, este mecanismo, yo a propósito dibujo, es distinto a este que voy a hacer acá. En la medida que hagamos más esto, más se va a asemejar a eso y es más conveniente. Entonces, por eso yo de entrada de esta clase le dije que el fuste en la dirección del momento se hace con mayor rigidez o mayor momento de inercia. Entonces, si vamos en planta, lo dibujo acá arriba para no borrar, en mi base, si tengo esta columna, me conviene hacer un fuste así y de ahí arrancar el tensor. ¿Entiende? O sea, esto se parece más al cálculo del otro. Ahora bien, nosotros acá lo tenemos evaluado a través de la distribución de momento que ocurre en los dos sistemas. O sea, le estoy mostrando los dos sistemas en su conjunto para que después ustedes saquen la diferencia. Es decir, el cálculo tiene alguna diferencia por los coeficientes de distribución, pero digamos, un mecanismo, otro mecanismo. La diferencia es esto que está acá arriba, que en un caso tiene continuidad estructural y lo considero así, siempre la tiene la continuidad estructural, pero mientras menos rígidas sean las vigas que están acá arriba, es decir, yo tengo unas vigas acá arriba, sigue así, un fuste, y el tensor, el tensor. El tensor, bueno, siempre hay vigas y columnas, pero en la medida que si yo tengo una columna así y una viga más fina, bueno, se puede considerar más este mecanismo. Los dos son válidos y cada uno lo puede analizar como quiera. Eso. En ambos mecanismos lo que se ha hecho es esto. Tomar el momento y la fuerza friccional que está acá, que es M1, M1 es el momento, es la excentricidad por NE, esto que está acá abajo, y se lo ha distribuido, se ha hecho el mecanismo de
distribuyendo la fuerza, poniendo la fuerza y ver cuál es el momento que se traslada en este caso, o en el otro caso, cuyo mecanismo es este, fíjense, hay un momento arriba. Entonces vamos a tener el momento M1, que es el de la base, un momento M2 y un momento M3 para este caso, y para el caso en el cual está articulado tendremos un momento M1 y el momento M2. Acá en la filmina que sigue a esta está cuánto valen los coeficientes de distribución y el momento M1, que es un dato, cuánto vale el momento M2 que está acá. Y la fuerza del tensor, y por supuesto la fricción siempre es igual al tensor. Y acá pueden observar, y esto, aunque lo hagan en la forma simplificada, miren un poquito esto para que entiendan bien el mecanismo, van a ver que tanto el momento M2 como la fuerza en el tensor y en la fricción varía según la relación de rigideces que hay entre la columna y el fuste. Está acá, donde JB es la rigidez, JB por la longitud es la rigidez del fuste y LC por JC es la rigidez en la columna. Entonces, en la medida que usted haga el fuste más grande, este momento que se transfiere a la columna es menor. Y la simplificación sería total que lo hagan bien grande y simplificar, sacar la fuerza del tensor y olvidarse del momento ese y que lo tome como lo toma, la columna siempre tiene algún margen, es una compresión excéntrica, entonces puede funcionar bien. Pero tengan presente que el mecanismo real, yo en mis planillas de cálculo tengo esto, no la simplificación, sino que tengo esta solución que está acá. Y bueno, y acá en el otro caso está esto. Es decir, M2 y M3, está calculado los tres momentos. Bueno, siempre acá ya saben que por transferencia cuando hay un momento, una barra aplicada, ya va a la mitad, o sea que en la medida que se va achicando M2, se achica M3. Pues esos son los tres mecanismos. Dijimos entonces, tomando con la columna, cantilever o tensor y el tensor, tenemos una simplificada y unas fórmulas que tienen en cuenta la rigidez relativa entre fuste y columna. Cualquiera de esas que tomemos en definitiva en el mecanismo de tensor nos conduce a tener un valor de T del tensor y una fuerza friccional en el apoyo de la base. Acá estaría el mecanismo. Bueno, hablemos un poco de la fricción de base con suelo. Esta fórmula que estamos planteando acá la vamos a ocupar en varios temas. La vamos a ocupar, por ejemplo, en la fundación con dado de fundación para postes o para tanques. La vamos a ocupar también en bases excéntricas, no lateral, sino excéntrica. Lo vamos a ocupar varias veces, por eso hay que entenderla esta fórmula, que es la fricción que se genera no solo en esta base, sino que en cualquier base, puede ser también en un muro de sostenimiento, la fuerza que se genera cuando hay una estructura de hormigón apoyada sobre un suelo y hay una fuerza normal, y el suelo presenta en la generalidad tanto un aspecto cohesivo como friccional. Puede ser que tenga muy poca fricción, y cohesión, que tenga cohesión como el suelo colorado, por ejemplo, puede ser una arena que, con suelo mezclado con suelo cohesivo, en fin, puede presentar, el caso más general es que tengamos una cohesión en el suelo C y un ángulo de fricción que le llama Φ, ¿no es cierto? Φ y C. Son las dos constantes que siempre nos dan en los estudios de suelo, Φ y C, sacando el del triaxial, todo eso nos dan, el estudio de suelo nos habla de C y Φ. Entonces, la fricción que aparece acá abajo tiene dos componentes. Una debido a la cohesión y otra debido a la fricción. La de la fricción es n por tangente de delta. Delta es 2/3 se toma de Φ, siendo Φ el ángulo de fricción interna del suelo. Acá como estamos evaluando la fricción entre suelo y el plano de la base de abajo inferior, que es hormigón, se toma 2/3 de C. Se ve disminuido C a 0,66 de
el ángulo de fricción, es decir, si nosotros tenemos un ángulo de 15 grados, bueno, sería 10. 10 grados sería delta. De 2/3. Bueno, y la primer componente se llama adherencia. Es la adherencia que está en función de la cohesión. O sea, fíjense, y ahí se tiene en cuenta las dimensiones, la base, L por B, es decir, más área, más adherencia, pero más área no es más fricción. La parte friccional solo depende de la fuerza y de la tangente delta, pero la adherencia sí. Suelo cohesivo tiene la adherencia con el hormigón, que está en función de su área y de un valor de A, que es alfa por C. Alfa por C. A mayor cohesión dice menor adherencia, el suelo se amolda menos a la rugosidad. Es una explicación de por qué la adherencia no es igual a la cohesión, sino que se ve disminuida. Acá este alfa tiene que ir ahí, ¿no es cierto? Entonces, para una cohesión, por ejemplo, de 0,2 kilonewton por metro cuadrado, alfa vale 1. En la medida que aumenta la cohesión, disminuye alfa, es decir, que la adherencia es menor. Más cohesión, menos adherencia. En definitiva, también aumenta la adherencia porque aumenta el valor propio de la cohesión, pero es como que lo castiga, a mayor cohesión se lo castiga más a ese valor de cohesión. Siempre, por supuesto, si una cohesión muy alta va a dar una adherencia alta, pero se ve castigado por este coeficiente, ¿no es cierto? Bueno, eso es porque acá que la explicación que pretende dar es que dice mayor cohesión, menor adherencia. No la absoluta, porque es mayor, la cohesión va aumentando, pero se la ve castigada. Acá habría que poner que se castiga más, es decir, cuando escribí eso, quizá lo que quería expresar es eso, que a mayor cohesión se lo castiga más al valor de la cohesión. Por ahí tenganlo presente cuando estudien, que no puede ser mayor porque el valor absoluto es mayor, pero se lo castiga más. El sueldo, dice, se amolda menos a la rugosidad de la base. Bueno, a mayor cohesión se lo castiga más. Bueno, y esa fricción se da en el plano que está abajo, y esa fricción no debe ser superada. O sea, cuando yo calcule T con cualquiera de la fórmula y es igual a Fs, ese valor de Fs tiene que ser menor que ese valor, con un coeficiente de seguridad que dice que debería ser alrededor de 1,5 hacia arriba, es decir, 1,6, 1,5. Si les da 1,40, lo pueden tomar también cada uno, ahí ya tienen su criterio, digan, aconseja que sea mayor o igual de 1,5, ¿no? Entonces, T igual a Fs y Fs se controla con eso. Ahora, por eso acá en esta filmina la puse acá, podría haber puesto adelante, pero yo ya les comenté, es conveniente generar una excentricidad en esa dirección. Acá le puse los dos ejemplos. Esta, no es que no se pueda hacer, porque si no tengo otra solución la tengo que hacer, pero... Da una piña en la cara para que... Hola. Bueno, la mejor solución para una misma área es hacerla rectangular con el lado menor orientado en la línea de la excentricidad. Entonces esto sería un consejo, utilizar este tipo de geometría donde la relación me da por la longitud. Bueno, entonces ahora vamos al cálculo de la base en sí. Acá esto lo paso rápidamente porque evalúa, ya lo vimos para las casas, el aislado, o sea, P es N más NG por NT, donde N es la carga de la columna, NG el peso propio de la zapata o de la base, y NT es el peso del terreno por encima de la base. Y ya dijimos, repetiríamos lo mismo, sino que cuando se hace el cálculo estructural se utiliza N directamente, y para cuando calculo el área de asiento uso P, P para el área de asiento. Eso es igual que las otras. Acá vuelve a explicar, ¿no es cierto?, que para la determinación esta es una copia, yo la saqué de la otra directamente, hice una sola vez, eso es el mismo criterio, ¿no es cierto? Bueno, y acá yo les puse la fórmula para que la tengan, para sacar el volumen, porque ¿qué pasa? Ya dijimos que la estimación se hace 5, 7%, pero con una planilla Excel se puede, a medida que uno va probando, ya va sacando la
la carga va retroalimentando con la geometría y por lo tanto el tridimensionado ya me va dando el peso de la fundación para agregarlo en la fórmula anterior. Bueno, los criterios vuelven a ser los mismos, para el cálculo de la base. Para el cálculo de la base en la dirección transversal a la excentricidad, se calcula teniendo presente esta área que se la considera empotrada en el lateral acá, o en el frente. Es decir, yo calculo la base tomando las áreas que corresponde, o sea, el criterio es siempre el mismo, es decir, tomar la base y el plano que pasa por el borde de la columna para la determinación de las tensiones, para la determinación del esfuerzo que actúa y el cálculo de estas fórmulas que están en función de eso. Es decir, esta es una y la otra dirección es esta. Es decir, en esto acá no aparece ningún concepto nuevo, se calcula el momento M1 y M2. Se puede tomar M1 directamente, N por E directamente, es el valor que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Pero aproximadamente va a dar este mismo valor, ¿no es cierto? Va a dar aproximadamente. Sí, lo podemos poner directamente, yo ya se los puse acá, igual a N por E, ¿no es cierto? Hay una pequeña diferencia, pero tomen M1 por E. Me va a quedar 10 minutos, pero voy a redondear perfectamente el tema acá del armado en estos 10 minutos. Entonces, así no continúa. Y M2 es también con el mismo criterio. Se las considera empotradas, como dijimos, en la parte lateral en la dirección esta, o sea, este es mi base, tengo la columna, entonces cuando saque esta área, la pongo ahora en rojo, ese momento M2, que acá dice armadura de vida 2, está actuando en esto para el cálculo como de la viga, ¿no es cierto? Y se la distribuye a la armadura en todo el ancho. Normalmente, acá habría dos cositas que le quiero decir. El recubrimiento conviene que sea mayor de 5 centímetros y es válido todo lo que hablamos del hormigón de limpieza, de los dados de separación, los ravioles, etc. Y la armadura siempre con diámetros mayores a 10 milímetros, mayores o iguales a 10 milímetros. Lo que se acostumbra, digamos. Después cada uno puede poner del 8 en algunos casos de poca cara, pero en general, yo por ejemplo no trabajo nunca con armadura en las bases, nunca con armadura menores a 10 milímetros, el 8 no, directamente ocupo este criterio. Y también, pero es un criterio personal, yo nunca pongo una separación menos de 15 centímetros, pero ahí ya que se puede poner cada 20, también daría, pero bueno, yo normalmente la armadura mínima de base que yo ocupo es diámetro 10 milímetros cada 15 centímetros. La máxima separación y la mínima armadura. Después ahí, si me da cada 13, bueno, le pongo 13 o cambio al 12 y pongo uno del 12 cada 15, en fin. Esto es un criterio que yo utilizo, cada uno después puede elegirlo, pero tengan presente que esa armadura está ahí dando vuelta alrededor de todo el suelo, tiene humedad, qué sé yo, hay que hacer bien el recubrimiento, y yo el diámetro le llevo a ese valor. Bueno, entonces estamos que se distribuye en las dos direcciones. Algunos le hacen una pata así, pero bueno, normalmente lo más simple es hacer la armadura directamente así. Bien. Y en ese se viene y se coloca la armadura de la cosa. Ahora bien, en esta dirección, en la dirección esta, y acá yo lo quiero remarcar a esto, voy a borrar y le voy a hacer este comentario, hay que tener cuidado con la armadura principal de M1. Fíjense, yo le voy a dibujar porque la armadura, y para eso voy a poner una filmina, porque estamos hablando de la armadura y ya terminamos. Y es lo que me interesa que el armado hacer hincapié, porque el cálculo de hormigón lo ven ustedes con el reglamento que están utilizando, ¿no es cierto?
así que no me ocupo de eso. Una vez que llegan al momento, sacar la armadura, simplemente me interesa estos minutos que quedan a hablar de la armadura. Entonces tenemos que la base vista en planta es esta, con la columna, y dijimos que el fuste, como lo voy a exagerar, así. Entonces, si yo acá al costado voy a hacer el corte, entonces tengo la base así, tengo así, la voy a hacer para este lado para facilitar, hace así, así, fuste, y después le voy a exagerar la columna para exagerar ese tema, y acá vendría el tensor. Ay, metí la pata, disculpe, voy a volver a borrar. Entonces, fíjense, el tensor, después en el práctico van a ver, el cálculo es y las fórmulas, le vamos a dar una fórmula, es esto, y por ejemplo tiene, vamos a suponer que tuviera 8 hierros, con el estribo, viene así, y lo que quería resaltar es lo siguiente, la armadura que calculamos con M2 va puesta así. Y ya le dije que para mí uno del 10 cada 15 va en esa dirección. Es decir, esa armadura yo acá la veo como unos puntos, digamos, en el corte. Bueno, por otro lado, está la armadura en la otra dirección. Esa armadura es esta, la que se calcula con M1 y se coloca, el tensor ya dijimos que ya lo calculamos con la armadura y le ponemos así al tensor. Entonces voy a poner en amarillo la armadura principal, tiene que venir, arrancar de acá hacia así, la calculamos con M1 y la subimos hasta ahí. Esa armadura. Y esa armadura acá viene puesta así. Se la pone así, porque la línea de tracción de esto viene del tensor y hace esto. Entonces, toda esta armadura, toda esta zona va traccionada y se continúa con la del tensor. Yo no puedo cortar esta armadura acá, la amarilla, no la puedo cortar y hacer así. Y después ponerle la columna. ¿Por qué? Porque acá se me genera un problema, porque la tracción, la línea de tracción hace esto. Entonces yo tengo que llevarla hasta arriba y entrelazarla con la que viene el tensor. Eso es importante. Y se la abanica, yo le puse ese nombre, como un abanico de esta manera. Y después sí le agrego una armadura adicional, por ejemplo, esto del 10 cada 15 en esta dirección para terminar de armar la base. Pero en realidad es importante que esta armadura amarilla, que es la armadura de tracción y que se calcula igual a M1, igual, habíamos dicho, a N por E, habría una pequeña diferencia, pero tomen la N por E, esa armadura que se calcula con esa, hay que levantarla y llevarla y cruzarla con el tensor, porque esto es un mecanismo, no es que trabaja esta armadura amarilla, trabaja solo en esta zona, trabaja todo. En cambio, en la que va en la otra dirección, que está en rojo, acá sí trabaja la base, digamos, así sería el mecanismo. Es una base que tiende a hacerse así, entonces la armadura es como dos voladizos, pero en la otra es importante la continuidad estructural que tiene con el tensor. Bueno, como nos quedan 3 minutos nomás, ya no voy a avanzar, no voy a poder más nada, no tengo más nada que dar de este tema, simplemente vean después las filminas ustedes del cálculo de hormigón y lo pueden resolver. Para el tensor nosotros le vamos a pasar una fórmula, que es la fórmula de Bryce, que es una fórmula que es bastante simple, en la cual, porque el tensor tiene, para terminar este minuto, hay que disminuir la tensión para que la fisuración sistemática tenga un determinado valor. Generalmente se toma W para el tensor menor o igual a 0,1 milímetro. Es la adecuada para un lugar que está en un suelo. Podría ser 0,2 también, pero no más de eso. Para lograr esa fisuración sistemática de 0,1 a 0,2, el tensor hay que limitar la tensión del hierro, pero esa limitación no se hace azarosamente. Por ejemplo, el hierro normalmente tiene 4,2, 420 megapascales, ¿no es cierto? Es el acero
ADN 420. Bueno, ese acero normalmente se ve limitado a la mitad de su capacidad por estas tensiones. A nosotros le vamos a dar una fórmula en la cual, en función del diámetro y de lo que llamamos el área covaricéntrica o el área que está alrededor de cada barra, digamos, tiene un área de hormigón covaricéntrica con la barra, en función de esa área covaricéntrica, el tipo de hierro, que en este caso siempre es ADN 420, y la fisuración que buscamos y el diámetro, vamos a obtener la tensión de trabajo, y bueno, hay un proceso iterativo, ¿no es cierto? Fijando una tensión, calculamos un diámetro, y después con el diámetro revemos la tensión. Vamos a poner el acero que nos asegure que la fisuración sea igual o menor que estos valores que estamos buscando, que generalmente se toma 0,1. Entonces la tensión, por ejemplo, trabaja a 1800 kilos el acero. Bueno, y tendrá que tener un coeficiente adecuado de seguridad. Bueno, dejamos esta clase para ahí, los espero para el miércoles que viene a la mañana, y bueno, tengan un buen día y gracias por la presencia. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao.